Muy buenas. Hoy vamos a abarcar un tema muy importante en esto de la ingeniería de software, que es la ética y la ingeniería de software como disciplina. Primero vamos a señalar unas partes muy importantes que ha abarcado la ingeniería a lo largo del tiempo, que es la evolución de los programas y lo que se necesita el cliente para sus diferentes usos. Como por ejemplo, ahora ya no necesita un programa en sí para poder guardar algunos archivos, como en alguna empresa quisieran guardar archivos de sus empleados o para poder administrar correctamente el uso de sus pagos a sus empleados. Ahora más fácil se lo puede usar mediante uso de la red. Para ello se ha evolucionado en esto de la computación en la web, donde se han implementado interfaces o a la vez también muy bien como plataformas donde se pueden utilizar software dentro de la web para poder administrar de una mejor manera y más volátil el, el programa en una empresa. Pero para ello es necesario abarcar un tema muy importante que es la ética. La ética en el programador, en un ingeniero de software más que todo, se necesita de cuatro aspectos para responsabilidad de la ética, que es la confidencialidad, la competencia, el uso de la computadora y la responsabilidad de derechos de autor. ¿Sí? La confidencialidad, podemos decir que el empleado y el programador está obligado a una confidencialidad por parte de cada uno. Amén también de que se haya firmado algún contrato ya con el empleador. En competencia, se debe asegurar de que cada programador debe estar capacitado para cada proyecto. No se debería aceptar algún trabajo o proyecto en el cual no tiene capacidad de poder desarrollarlo. Y como derechos de autor es importante asegurarse de que lo que estemos utilizando o lo que vamos a desarrollar no estemos copiando o similando algún programa o código que ya esté desarrollado para alguna otra empresa o, o para uso cotidiano, ¿sí? Y por último, que es el uso correcto de las computadoras, es que como un ingeniero de software tenemos la capacidad de entrar en cualquier programa, en cualquier computadora de algún empleador. Lo que se debe estar consciente es que no se debería usar la computadora del empleador de maneras incorrectas. Esto puede ser desde lo más bajo el como usar algún videojuego o algún juego en una computadora, hasta lo más extremo que es la implementación de algún virus en la computadora de un empleador. ¿Sí? Como les había dicho en el principio, se ha abarcado mejor en esto de ingeniería dentro de la web, ya que es mucho más rápido, más volátil y más accesible. Sin embargo, esto es muy propenso a que pueda ser accedido por código malicioso o por personas que tengan la capacidad de entrar a ese servidor, como son algunos que se les denomina hackers, ¿sí? Y esto es donde abarca el tema de la ética y la responsabilidad como ingeniero de software. A continuación, mi compañero Eric les va a explicar a detalle sobre los pasos de una correcta ética en la ingeniería de software. Eric, por favor. Bueno, primeramente voy a resumir los periodos de la historia de la ingeniería de software. Esta se divide en tres periodos. O sea, la primera fase es los orígenes de la disciplina, que esto empezó en el año 1955 a 1965. Ya, en estos 10 años se desarrollaron 8 principios de la ingeniería de software.
Estos 8 principios son el público, el cliente empleador, el producto, el juicio, la gestión, profesión, colegas y uno mismo. Uno mismo es el más importante porque ya que uno tiene que intervenir en el aprendizaje para toda la vida. Ya, como el segundo periodo es el que está entre 1965 a 1985. Ya, en este, o sea, es la identificación del problema de la crisis del software, que se convierte en el tema central de la disciplina. Por ejemplo, en este se identifica muchos de los problemas de desarrollo del software. Muchos proyectos de software sobrepasaron el presupuesto y el tiempo estimado. Por ejemplo, también otros causaron daños de propiedad, otros causaron pérdidas de vida. Además, la crisis del software originalmente fue definida en términos de productividad, pero evolucionó para enfatizar la calidad. Además, algunos utilizan este término de crisis de software para referirse a una incapacidad de contratar a programadores o sea, suficientemente calificados. Y por último, el tercer periodo es el que va desde el año 1985. Este es aproximadamente desde 1987 que se desarrolla la disciplina con la complejidad del desarrollo de software como elemento inherente. Ya, o sea, esto, por ejemplo, en la construcción del software puede involucrar elementos de gran complejidad que en muchos casos no son tan evidentes como los que se pueden ver en otras ingenierías. Por ejemplo, en la construcción de un puente, un edificio, una mina, o una red de ferrocarriles son ejemplos de sistemas complejos de otras ingenierías, pero el ingeniero de software, en cambio, este construye sistemas cuya complejidad pueden parecer que permanece oculta. O sea, es decir, el usuario siempre supone que en la informática todo es muy fácil, apretar un botón y ya está. Bueno, a continuación va mi compañera Melanie a explicar más sobre la ética y la disciplina del software, de la ingeniería en software. Como elementos de la ingeniería de software como disciplina profesional, en este caso tenemos la acreditación de los profesionales y la existencia de directrices comunes para la elaboración de currículos y planes de estudio. Son asuntos que necesitan bastante atención particularmente. En el conocimiento de un cuerpo de conocimiento para la ingeniería de software, así como la creación de mecanismos de acreditación, era una asignatura pendiente hasta que las dos organizaciones más activas y relevantes en el área comenzaron a promover activamente su puesta en práctica, pero estas dos organizaciones ya poseen reconocimiento internacional, las cuales son la ACM y la IEEE. Estas dos tienen un ámbito que les interesa mucho en la ingeniería en software. Si bien no se limitan exclusivamente a ello, tienen variación más por las ingenierías. Así que desarrollan una recomendación curricular conjunta para titulaciones de ingeniería del software, conocida como el CSSE, y oficialmente denominada el SE 204, que es el Software Engineering 204. Esta está complementada por la guía Shipbook, no orientada al diseño de programas universitarios. El SE 204 es un esfuerzo conjunto de la ACE y la de la IEEE. Forma parte de directrices curriculares en forma de volúmenes separados, como por cada área importante de la computación. Así existen tres tipos de volúmenes: el volumen de sistemas de información, el de computación y el de ingeniería de computación. A continuación, mi compañero les explica la guía de Shipbook. Bien. La documentación Shipbook era una guía que se necesitaba para poder implementar la ingeniería de software. En el pasado,
la ingeniería de software no era considerada una disciplina independiente. Así que la guía C-Book buscaba que ingeniería de software se diferenciara de otras disciplinas como son las ciencias de la computación o la ingeniería en sistemas. Dentro de los objetivos que tiene la C-Book está la caracterización de los conocimientos que un ingeniero en sistemas y que un ingeniero en software deben tener para que así, cuando se hable de ingeniería de software, la gente supiera de qué se está hablando exactamente. En el pasado, el software era bastante malo, entonces no se hablaba mucho de esta disciplina porque no se podía desarrollar. Con el avance tecnológico que se ha ido desarrollando últimamente, hoy es posible hablar de ingeniería de software y en la documentación C-Book se especifica todo lo que la ingeniería de software contiene y todo lo que puede servir de base para certificaciones profesionales y avances tecnológicos. Finalmente, para concluir, podemos decir que la ingeniería de software hoy en día ya es considerada una disciplina y como tal tiene responsabilidades que tienen tanto que ver con la ética del propio programador como con las tareas que tiene que desarrollar con honestidad para la empresa que le contrató. Muchas gracias.